Qué belleza estar aquí. Pronto comenzará nuestra conversación con Connie Hunter. Les quiero comentar un poquito quién es ella. Pronto entrará. Pero básicamente lo que quiero que conversemos hoy y que empecemos a preparar el clima para conversar hoy es todo este tema relacionado al final de nuestras historias. ¿Qué problemas tenemos nosotros con palabras que marcan un final, una conclusión? Palabras como morir, palabras como enfermar, palabras como fallecer. ¿Qué emociones nos generan? ¿Qué mirada nosotros tenemos frente a la vida? Esa mirada está determinada también, muy fundamentalmente, en cómo vemos la muerte y cómo vemos toda esa sucesión de finales que tenemos a lo largo de nuestra vida. Justamente, y es gracioso cómo se dan las coincidencias, vengo de esta conferencia tan linda en el clima del Teatro Centro de Arte, en donde trabajamos con la obra de Claro Obligado, 3 formas de decir adiós. Y acabo de venir hablando de cómo la literatura te, digamos, forja un camino, una reflexión, te plantea un escenario para cuestionar y dar con palabras e ideas que te ayudan a pensar sobre las situaciones que atraviesas a lo largo de tu vida, que tienen que ver, como todo en la naturaleza, con un comienzo, pero también como con un final. Hoy vamos a tener aquí a la gran Connie Hunter. Estoy súper emocionada de tenerla. La conozco desde hace muchos años. Ella es ecuatoriana, radicada en México. Es ahora mexicana de corazón, pero por supuesto con un pie aquí en la patria. Y está súper feliz de poder colaborar con nosotros y poder conversar y estar también un poquito más cerca del Ecuador. Y conversar sobre todo este camino que ha tenido ella, porque ha tenido un camino fantástico en el que ella ha pasado de esta carrera de diseño gráfico, de comunicadora social, a sanadora holística, sin despedirse, ¿verdad? Porque ella continúa siendo diseñadora, continúa siendo digamos, comunicadora, tiene una actividad muy fuerte en escritura, una presencia interesante, pero además es sanadora y tiene un gran papel allí. Entonces, bueno, les quiero contar un poco sobre su biografía profesional. Y aquí está Connie. Hola Connie, ya te voy a invitar entonces para que pases y ya contigo te presento y hago todo lo que necesitan saber. Entonces, a ver, Connie, recuerda Connie, que tú puedes igual poner el botón azul que está ahí al lado, que es tu Instagram. Igual te voy a invitar a ambos y tú puedes pinchar el que quieras, la invitación que quieras, te debe llegar el teléfono y aquí debes estar. ¡Ay, qué lindo, Connie! ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Yo aplastaba el botón muchas veces. Ay, qué Sí, no me chévere. llegaba todavía la notificación, pero estaba aprovechando para dar un poco la introducción, contando lo emocionada que estoy de tenerte aquí. No sabes cuánto te agradezco tu tiempo y tu presencia. Muchas gracias. Yo estoy contentísima por la forma como conectas los temas y eso para mí también es un reto bonito. Qué lindo. ¿Cómo está el clima por allá por México? Yo me estoy asando de calor. No sé si se nota, pero estoy como un poco derretida. ¿Cómo está Acá, por allá todo? acá también está muy caliente. Por fortuna, en las mañanas amanecemos con una temperatura de 16 grados, 15 grados. Y eso hace que cuando llegamos a 30 no duela. Qué bello. Sí, Me encanta, que no duela. Tú estás en San exacto. Luis Potosí ahora, ¿verdad? Yo vivo en San Luis Potosí, exacto. Queda como en la zona centro-norte de México. Qué lindo, Connie, qué lindo y qué privilegio tenerte. Voy a leer un poco tu biografía profesional completa para que todas las personas que están entrando, qué bello verlos, puedan un poco conocer un poquito más tu trayectoria, porque claro, uno siempre asume que todo el mundo te conoce como yo te conozco o como mis amigas te conocen, pero no. Entonces, nada, que amo mucho, ¿sabes qué? Me parece súper inspiradora. Creo que es súper inspirador poder permitirte estar siempre en una constante búsqueda. Y siento que todos los que estamos aquí presentes podemos aprender eso de ti, podemos aprender eso que significa reinventarnos constantemente. Yo creo que más allá de cualquier cosa que nos vayas a contar hoy, tu testimonio y el hecho de ser tú
ya nos muestra lo que significa morir y renacer constantemente y cómo esa visión de vida, lejos de mantenernos en un estado de luto, nos mantiene vivos, alertas y con sentido. Así que estoy súper contenta de tenerte, significa muchísimo para mí y quiero contarle a la audiencia un poquito tu recorrido. Entonces, les leo. Connie Hunter es ecuatoriana de nacimiento, mexicana, desde hace algunos años, radicada en México, y entonces se considera también mexicana de corazón. Ella es diseñadora gráfica y comunicadora social. No ha dejado la carrera, sigue ejerciendo activamente esta profesión. Ahora, paralelamente a esta profesión, ella es consultora de alimentación saludable, consultora de flores de Bach, certificada por el Centro Bach de Inglaterra, consultora de tanatología, coach de cambio de hábitos por el Instituto Hábitos, terapeuta certificada de la técnica Aromatouch e instructora certificada de Mindfulness por el Círculo de Estudios para la Paz, acreditado por IMTA, de Valencia, España. Debo decir que Connie Hunter es súper meticulosa en todo lo que se mete, estudia, es dedicada, lo ve como muy minuciosamente, así que ya me la imagino viendo cada una de estas herramientas desde una perspectiva muy académica. Y bueno, amo su página web, tiene una página web que se llama conniebrie.com y pueden encontrar información allí sobre los cursos y talleres que ella da constantemente de forma presencial, también de asistencia y consulta personal online. Y es muy interesante esto porque aunque ella está en México, tiene esta ventana abierta al mundo y podemos hablar con ella vía Zoom. Y al ser consultora de flores de Bach, también es mezcladora certificada y puede, por ejemplo, desde Ecuador y tal, dar órdenes para que tú hagas mezclas. Entonces está muy activa su consulta. Ya nos contará ella que tiene gente de Ecuador, de Estados Unidos. Eso es algo que me encanta de las redes y me encanta de esta nueva forma de entender el mundo, con menos fronteras y con muchísimo más de unión en cuanto a que si alguien con quien tú conectas y te sientes afín no está en tu espacio físico, no importa. Igual puedes coger y contactarte y entrar en un proceso con esa persona. Entonces, me encanta. Así que bueno, y finalmente tiene un blog al cual también pueden acceder en su página web. Y me encantan sus artículos, sus reflexiones, son muy interesantes. Connie tiene una larguísima trayectoria como escritora, como comunicadora, largos años en el universo y tal. Entonces, quienes somos de Ecuador la conocemos perfectamente en esa faceta. Es muy reconocida en nuestro país allí. Y entonces es súper interesante también ver cómo con esa misma seriedad, imparcialidad, minuciosidad periodística y comunicadora, ella nos narra su encuentro con la sanación holística y con esta búsqueda personal de estar mejor. Así que, bueno, somos las historias que nos contamos, la verdad, y en esta conversación con Connie vamos a conocer nuevas perspectivas sobre la vida y sobre la muerte. Cómo la muerte, porque ella se dedica mucho a la tanatología, ya nos va a explicar ella qué es, cómo la muerte nos da pautas también, herramientas para entender mejor la vida. Es decir, vamos a dejar a Disney a un lado y vamos a olvidar esa música maravillosa cuando se cumplen los sueños y vamos a entender que cuando los sueños no se cumplen, que cuando las despedidas vienen, que cuando los dolores aparecen, también hay un regalo. Y vamos a entender desde esa perspectiva cómo la crisis y cómo esa crisis tan inmensa que es la muerte tiene algo que decirnos. Tiene un lenguaje y tiene un texto que podemos leer y que podemos asimilar. Claro que es más lindo de decirlo que hacerlo, pero bueno, estoy segura de que con Connie vamos a poder trabajarlo súper bien. Así que bueno, Connie, mil gracias por tu tiempo, por las herramientas de sanación que manejas. Cuéntanos en qué sentido tu trabajo se nutre de los diferentes ámbitos de estudio y prácticas, tanto de la comunicación y el arte y el diseño, como de la sanación holística que aplica. Mira, es gracioso porque
parece que no tuviera nada que ver, ¿no? Pero la ventaja de la comunicación es que está conectado con todo. La comunicación realmente está conectada con todo y el diseño ni se diga. El diseño es una herramienta que tú puedes aplicarlo a todo. Entonces, para mí ha sido fácil relativamente combinarlo y combinarlo también en tiempos de trabajo. Hay un horario en el que yo estoy diseñando, estoy trabajando con mis clientes, definiendo estrategias, y tengo mi otro horario en el que estoy conversando con las personas presencialmente o virtualmente, y trabajando todas estas cosas que has mencionado. No, yo al principio decía, esto está medio loco y no me van a, como que no soy ni de aquí ni de allá, como que eso te hace, fíjate qué cosa tan loca, ¿no? Uno piensa que eso te resta identidad y al contrario, le suma a tu identidad. Realmente estás sumando y estás haciéndote una persona o un ser mucho más abierto, ¿no? A nuevas posibilidades. Cuando yo entré a estudiar tanatología en el 2017, todavía no habíamos llegado al tiempo de la pandemia. Y realmente fui impulsada por mi esposo que me decía, estudia, o sea, si te haces flores de Bach, te vendría bien que sepas de tanatología, deberías estudiar tanatología. Me llevó a una conferencia y de ahí entré a estudiar. Y cuando me preguntaron por qué vienes a estudiar tanatología, y yo sin saberlo dije, porque siento que lo vamos a necesitar mucho. 3 años antes de la pandemia. Me salió del alma, siento que lo vamos a necesitar mucho. Entonces, para mí pintar, por ejemplo, es una herramienta que me ayuda a salir del estrés, a relajarme, a liberarme y también a expresarme. Y en algún momento eso lo conecto en la consulta con personas que tienen esa afinidad, que tienen esas destrezas, ese interés, o incluso el escribir. Entonces, a veces puedo compartirles un texto en un retiro de mindfulness, pues la forma como yo expresé mi experiencia en ese retiro de 5 días fue a través de un poema, y ese poema cuando lo leí, realmente a mí todavía me sigue emocionando, y lo comparto con las personas que vienen a la consulta tanatológica para que comprendan de qué se trata el mindfulness. Entonces ahí te das cuenta cómo yo todo lo voy entretejiendo, porque además eso lo acompaño de una ilustración, y eso a veces a las personas les da mayor sentido, mayor interés. Yo nunca he dejado de utilizar las herramientas persuasivas, la verdad. Solo que en lugar de vender un refresco, eso no me interesa, sino lo canalizo hacia estas otras cosas que a las personas las pueden ayudar a hacer y a estar mejor. Me encanta todo lo que estás diciendo, estoy embelesada y es increíble cómo en tu respuesta tú muestras cómo has cruzado el arte, la literatura, bueno, la poesía, con herramientas de sanación, como todo está conectado. Realmente es así. Entiendo que tú vas de la mano en algunas ocasiones también con tu pareja, que tu pareja es doctor. ¿Cómo es esta relación entre la sanación holística y la medicina tradicional? ¿Hasta qué punto se pueden casar? ¿Hasta qué punto divorcio inminente? ¿Cómo es la cosa? Yo creería que eso tiene mucho que ver con el que la ejerce. La sensibilidad que puede llegar a tener un médico o la insensibilidad hace que se acerque o se aleje de estas cosas, ¿no? De estas otras prácticas. Pienso que una gran ventaja era el conocimiento previo que él tenía de tanatología y la apertura y la capacidad de aprendizaje, que también tú puedes decir, voy creciendo y ya no quiero aprender más, todo lo contrario. Y algo que nos ha conectado a los dos ha sido la medicina de estilo de vida. El ver la medicina como no para curar necesariamente, sino para prevenir. Y en la prevención está el manejo de las emociones, herramientas que no utilizan habitualmente los médicos, pero que él se ha abierto mucho a esto. Por eso lo acompaño y me acompaña a los congresos que cada uno toma, ¿no? Para poder ir aprendiendo. La semana pasada estuvimos haciendo un día de aromaterapia, aprendiendo a usar herramientas con aceites esenciales y cosas porque eso es vital para el manejo de las emociones.
Ya hablaremos de eso. Pero así como hace poco estuve yo con él en el Congreso de Medicina de Estilo de Vida y antes estaba conmigo en el Congreso de Terapia Floral. Entonces vamos cada uno aprendiendo del otro y él va identificando cuando la persona tiene esos síntomas realmente porque son un eco de sus emociones. Esa capacidad la tiene él. Entonces, cuando él identifica eso, dice, no te puedo dar medicamentos, necesito que hagas este otro trabajo. Entonces, ahí voy yo. A veces hemos tenido personas, no sé si se conectará por aquí, una hermosa paciente de él del año 2015, que venía con dolor de brazo y supuestamente casi con un infarto, y nunca fue infarto. Éramos, estaba de duelo, estaba manejando el duelo de su padre. Después de ella, yo entré a estudiar tanatología. Por cuando mi esposo me dijo, viste que hay una conexión, tienes que entrar a estudiar tanatología, tienes que aprender más de esto. Y sí, definitivamente. Entonces, yo pienso que tiene que ver mucho con cada uno, ¿no? Cómo cada uno quiere manejar cómo cada uno ve, mejor dicho, la salud, ¿no? Como una cuestión integral, como una cuestión parcial, con una sensibilidad mayor, con la claridad con la que pues él la puede ver. Eso hace que también las personas se sientan mucho más felices, porque no, la idea no es depender de uno, la idea es liberarlos. Es muy diferente al médico que te quiere ver cada mes o incluso al terapeuta, ¿no? Que te quiere ver cada semana. La idea es liberarlos de uno. Bueno, depende de cada persona. Mi terapeuta me libera y yo le digo, no me dejes, no me dejes. No, pero eso es porque hay que identificar el tiempo. Hay gente santa en esta vida. Pero no, a mí sí me gustaría, me encanta hacer broma de todo, pero en realidad, mira, Pato Moncho dice qué bonito, y la verdad es que es súper bonito y me gustaría que las personas que están aquí, Marielita Viteri, qué lindo verte, sé que me sigues y que estás siempre pendiente, no sabes cuánto lo aprecio, te veo y lo agradezco un montón. Está aquí Edgar Pesante, Mafer Quevedo, está mi mami, qué lindo verte, mami. Y bueno, hay un montón de gente aquí metida que está como seguramente muy interesada en el tema. Carlita, lo lograste, sé que vas a amar ese tema, así que bien, tómate este espacio como un momento de paz. Carlita es parte de mi equipo y está un poco ocupada, pero qué chévere que esté porque ella siempre nos ayuda en ciertos resúmenes, en colocar información. Y qué chévere, Santiago, que hayas podido estar, Santi Toral, qué increíble, porque realmente para personas como nosotros que venimos como desde un mundo de la academia, es súper interesante y súper valioso ir entendiendo cómo se van cosiendo todos estos elementos y cómo van cobrando sentido. Yo hoy no soy el mejor ejemplo, tengo esta funda de chuches, hoy no soy el mejor ejemplo, pero realmente en general creo muchísimo en un sistema de vida sano y como en ir ubicando la relación entre las emociones, los pensamientos y la salud. Ahora, hablemos un poquito del lenguaje, Connie. ¿En qué sentido el lenguaje es un obstáculo para nuestra paz? Cuando yo hablo, a veces mi marido me dice, Mari, no exageres, o sea, de un problema así, con tu lenguaje lo haces así. Entonces, si lo ves así, te vas a sentir así, ¿verdad? Y yo te pregunto, Connie, ¿en qué sentido el lenguaje, en qué medida las palabras que usamos pueden producirnos más o menos ansiedad o determinan esa relación con pensamientos recurrentes que quizás nos despiertan, no nos dejan dormir? ¿Cómo podemos trabajar en nuestro vocabulario? Siendo más conscientes, ¿no? Yo pienso que ahí viene el tema del mindfulness, ahí viene casualmente la atención plena. Cuando tú ya eres consciente de las palabras que dices. Yo misma me percato de cómo yo era una metralleta. Disparaba, ¿no? Y quienes me conocen de 20, 30 años atrás pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Entonces, el vivir como a la defensiva, el vivir a la defensiva de cualquiera o de cualquier cosa, hace que reaccionemos sin pasar por un filtro. Cuando nosotros ya empezamos a ser más observadores de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que escuchamos,
hay que cuidar mucho para que estas palabras que salen de nosotros sean más asertivas. También hay que tener cuidado de qué las nutrimos. Si las estamos nutriendo ¿de qué? ¿De música agresiva? ¿De voces agresivas? ¿De voces que están a la defensiva? Eso es lo que está a nuestro alrededor dándonos material. Entonces vamos a soltar esas cosas. Pero fíjate, cuando empezamos a ser más conscientes de qué es lo que nos está nutriendo nuestro pensamiento, también empezamos a decir, bueno, esto quiero, esto no quiero. Y prefiero escuchar música instrumental a escuchar música con letras. Y prefiero ver algo bonito o algo, digamos, neutro o algo inspirador, ¿no? O de pronto algo que me nutra de alguna forma, que me dé información, conocimiento, en lugar de ver cosas que están permanentemente atacando, atacando, atacando. Entonces uno empieza a limpiarse. Yo te digo, me salí de la red social X, porque yo dije, por mi salud mental me salgo. Lamentablemente la siento agresiva y no va conmigo y no lo quiero. Entonces, en el momento en el que nutres todas estas palabras, estas ideas que vienen a ti, tú empiezas también a expresarlas de otra manera. Y lo que te decía, el lenguaje asertivo. Una cosa es que digas, cuando hablando, aterrizando en el tema de la tanatología, tú lo que deberías hacer es regalar todas las cosas de tu papá cuando alguien fallece, cuando tu papá fallece. Y otra cosa, de manera asertiva, es preguntarle cómo te sientes, cómo te sentirías si empezaras a deshacerte de las cosas de tu papá, o a regalar, o a donar, o a entregar, o a limpiar la habitación de tu papá. ¿Cómo te sentirías tú? Pero si nosotros volvemos al tema de lo que habitualmente escuchamos el tú lo que deberías hacer es. La serie de consejos que nos da todo el mundo, ¿no? Y a veces son consejos que no van con uno. Y empieza yo siento que empieza esa guerra, ¿no? De palabras, ¿no? Y si no quiero, y no, yo no quiero hacer eso. Entonces, cuando pasa por el filtro de la conciencia, yo pienso que las cosas empiezan a ponerse más en paz, que finalmente es lo que yo busco, ¿no? La conciencia suena fácil, pero es complejo. Vivimos en un mundo muy apurado, vivimos en un mundo de demandas, en donde siempre estamos en falta, ¿verdad? Siempre ocurre que no somos suficiente para un canon, ¿cierto? Para un canon estético, para un canon económico. Tenemos todas nuestras necesidades satisfechas. Nadie que esté aquí hoy realmente tiene carencias, porque todos tienen no solamente tiempo libre y cena, sino celular. Pero yo creo que si les pregunto, todos se sienten en carencia, todos sienten que de pronto están atravesando un problema terrible, todos sienten que de pronto, en algún momento, ahora, hace un rato, se les ha venido el mundo encima. Entonces, claro, ¿no? También es interesante entender que la conciencia es compleja en un mundo en el que tenemos tantas demandas. Cierto, aquí Álvarez Sam nos pone gracias por invitar a Connie. Un placer. La verdad es que Connie estaba en mi corazón para invitarla desde hace un montón de tiempo, y algo que he tenido que aprender es que no todo lo que quiero puede plasmarse en la realidad en el instante en que lo quiero. Las cosas importantes y valiosas toman su tiempo. Entonces, Connie, ¿qué es eso de entrar en conciencia? ¿Qué le puedes decir a Álvarez, a las personas que te están escuchando hoy? ¿Cómo podemos parar un poco y hacer conciencia de las palabras que escuchamos? Tú hablaste de filtrar las fuentes de información. ¿Qué otro consejo nos podrías dar? Para mí, una de las acciones así muy, muy puntuales que deberían ser parte de nuestros hábitos diarios es la práctica de la meditación. ¿Por qué? Porque ahí no es no pensar en nada, ahí es observar tus pensamientos y no apegarte a ellos. Esa es la meditación. Los observas y los dejas ir. Cuando tú entrenas, porque lo que estás haciendo en la meditación es entrenar a tu cerebro para que funcione así. Entonces empiezas en tu vida cotidiana a actuar de la misma manera. Esto ocurre, pero no me aferro a ese pensamiento, no me aferro a eso. Lo suelto y lo dejo ir. Le doy importancia
a lo que realmente necesito darle importancia en el momento presente. Porque a veces estamos haciendo cosas en el presente y se nos viene el problema que tuvimos en la mañana, el problema que podríamos tener en la noche, lo que va a pasar al día siguiente, cómo está la situación política, cómo está el país, cómo está el mundo, y empezamos a llenarnos. Pero si todo eso lo observamos, lo liberamos y continuamos en el presente, te juro que de verdad la mente empieza a cambiar. Esto es como cuando haces bíceps. Si tú haces todos los días el ejercicio, sacas el músculo. Lo mismo pasa con la mindfulness. Por eso la práctica de la meditación es vital. Y ojo, me pueden decir, yo rezo, yo oro. No, no, la meditación no tiene nada que ver con eso. De hecho, no tiene nada que ver con una religión en particular, o de pronto con todas. Es este ejercicio de observar los pensamientos, de observar lo que está ocurriendo y soltarlo, liberarlo, dejarlo ir y volverte a enfocar en el presente. Y a veces necesitamos ayudarnos. Yo siempre digo, lo más fácil es ayudarte de tu respiración porque te la llevas a todas partes. Puedes estar en un bus, aquí se viaja mucho en bus de una ciudad a otra, o puedes estar en un avión, o puedes estar en tu cama, o en tu cuarto, o en tu oficina, y no es que dices, ay, es que no traje el audio para escuchar. No, concéntrate por un momento en tu respiración, haz ejercicios, y hay ejercicios de respiración para que casualmente hagas eso, centrarte en tu presente y continuar. Todas las herramientas están dentro de uno, ahí es cuando nos damos cuenta. Entonces sí, llega el punto en el que puede haber ocurrido un problema y ya te das cuenta de que no te aferraste a él, no te apegaste a él como antes te hubieras apegado, ¿no? Qué interesante, ¿no? Cómo nos relacionamos con los problemas, con las palabras y con los silencios. Justamente ahora en el texto de Claro Obligado y que estuve revisando a esta escritora, ella hace toda una reflexión en torno al silencio, a lo que se entendería como la respiración en la literatura. Es súper interesante porque finalmente en toda palabra y en toda reflexión debe haber un momento también de pausa, de digamos, de regreso a un lugar en donde no hay palabra, en donde está todo por nacer. Ahora, ¿cómo vamos de este tema de la meditación y del mindfulness y de la conciencia por las palabras que usamos hacia la tanatología? Cuéntanos un poco qué es la tanatología y en qué medida el lenguaje que usamos determina nuestra visión de la vida y de la muerte. Muy bien, pues mira, la tanatología es una disciplina, realmente es una práctica interdisciplinaria que se enfoca en el manejo de los duelos. Duelos no necesariamente la muerte física, pues el duelo puede ser haberte cambiado de casa, haber perdido a tu mascota, o sea, está dentro de la muerte obviamente, pero el duelo puede ser todo lo que representa para ti una pérdida importante. La pérdida de un órgano, la pérdida de un miembro, por ejemplo, de una pierna, tú puedes hacer una terapia tanatológica. Y se maneja con la persona, que puede, en el caso de la muerte, con el moribundo o con el doliente. Entonces, eso es un poco lo que es la tanatología. Cuando yo le comentaba a amigos de España, creían que se referían al maquillar muertos, porque para ellos eso es sí, eso sí, no tiene nada que ver, pero sí. Entonces ellos decían, ¿pero cómo? O sea, tú te dedicas esto fue un congreso de terapia floral, ¿tú te dedicas a maquillar muertos? No, le digo, eso no es lo mío. Y hay algo curioso, cuando uno trabaja en estas terapias, la gente que viene a veces, especialmente cuando recién ocurre o cuando la pérdida es muy profunda, hablemos de un hijo, de una madre, la persona no puede decir la palabra muerte. Entonces yo digo, si no lo podemos decir, no podemos pronunciar la palabra, se fue, me dicen, se me fue. Entonces, esa ambigüedad hace que uno tenga ganas de preguntar a dónde, ¿no? Pero por supuesto, por respeto no lo pregunto, simplemente sigo escuchando. Se me fue hasta lograr entender a qué se refiere con se me fue, porque eso es un mensaje ambiguo. Entonces, ahí te das cuenta de que le cuesta a la persona decir murió.
y otras palabras, se suicidó. Esa duele muchísimo. Esa duele enormemente. Entonces, estamos allí como compitiendo contra esas palabras duras. No es lo mismo que nació un bebé, qué hermoso, ¿no? Decir murió es dolorosísimo. Entonces, algo interesante es que las personas se van dando cuenta de que van acercándose poco a poco a ese vocabulario y a tomarlo como algo natural, que no es fácil. Mi papá decía, para morirse, el único requisito es estar vivo. Y cuando él decía eso, no faltaba quien le respondiera, ay, pero no digas esas cosas, no pienses en eso, no pienses en eso ahora. Y esas son formas de alguna manera de ir cubriendo algo que es real. El único requisito es estar vivo. Me muero tú, me muero yo, te mueres tú. Todos vamos hacia allá. Entonces, pienso yo que empezamos con eso, con un problema con las palabras que definen esta tarea, ¿no? ¿Cómo haces este proceso en el que la palabra morir, la palabra suicidar, la palabra abortar y todas esas palabras que nos dan horror y nos dan angustia y que nos llenan de escarnio, de dolor, de vergüenza, de todo? ¿Cómo haces que sea un lugar seguro para hablar de eso y para poderlo nombrar, ¿no? Regresando a la novela, no a la novela, a los cuentos de Clara Obligado que acabo de venir comentando, hay un primer cuento en el que el cuento se llama El héroe, y el protagonista, digamos, la protagonista narra cómo acaba de fallecer su pareja, pero es un fallecimiento terrible porque la pareja murió, pero además nunca encuentran el cuerpo, entonces no es lo mismo, no es solo una muerte, es además un desaparecido. Y ella le habla, todo el tiempo está, ¿habrías venido? Le está preguntando a su pareja si habría venido al pueblo, si habría vivido esto con ella. Quizás la respuesta tácita es no, la vida que estoy viviendo no la hubiera vivido con mi pareja, ¿no? Pero hay, de alguna manera, un momento en el que ella le dice, todo es diferente desde que, y no puede decir la palabra moriste, porque en realidad su recuerdo de la pareja sigue vivo, tan vivo que ha convertido a su pareja en un fantasma, en una presencia, ¿no? ¿En qué sentido el vocabulario nos puede ayudar y cómo logramos este proceso interno para lograr soltar, dejar ir y poder continuar sin este desgarre? ¿Cómo un poco lo manejas? Mira, ahí me ayudo mucho de las lecturas, de material de lectura, porque ahí están las palabras. Hay un libro que me gusta mucho usar, que es de Nancy O'Connor, una doctora, que se llama Déjalos ir con amor. En ese libro te encuentras con todos los errores que cometemos en esta sociedad contemporánea de manejo de la muerte, los lejanos que llegamos a ser con el moribundo, casualmente en la aparente búsqueda de su recuperación, y cuando lo lees ya te enfrentas a la palabra. Entonces vamos poco a poco haciendo que esas palabras vayan saliendo porque otros la dijeron. Entonces ahí se nos empiezan a hacer más fáciles. Y hay una trampita que yo sí utilizo. ¿Para qué te voy a mentir? Flores de Bach. Me encanta eso que mencionas porque es una trampita que no es trampita, ¿no? Ya nos vas a contar un poco más de estas lecturas que recomiendas, de estas películas, de estos podcasts, que además me puse a escuchar algunos de los que me recomendaste cuando conversamos antes de la entrevista de hoy y me parecen tan increíbles. Pero aprovecho hacer esta mini pausa, este paréntesis, para preguntarte, ¿cómo es que las flores de Bach determinan un poco o influyen en tu estado de conciencia? ¿Cómo es eso? Ah, eso es maravilloso. Mira, el doctor Bach era médico de principios del siglo XX, ¿no? Inglés. Y él identifica
flores, comienza identificando 5 flores, 2 flores, 5 flores, 7 flores, hasta llegar a un sistema de 38 flores. Mediante la entrevista con la persona, que ese es el método original de consulta, una entrevista, platicamos, y yo dejo a veces que me platiquen de otras cosas porque yo voy identificando cosas que luego pregunto y refuerzo y digo, aquí encuentro una flor de personalidad, aquí encuentro una flor circunstancial, entonces armo un preparado. Y estas flores trabajan sobre nuestra energía, es vibración. Yo siempre pongo de ejemplo que las flores, las pequeñas florecitas que nosotros vemos tan sutiles ellas en un árbol, son las más poderosas del árbol. Gracias a ellas existe la especie. Gracias a ellas se puede seguir reproduciendo el árbol. Imagínate qué capacidad, qué energía tiene la flor. Y estas esencias son tomadas de esas flores. Entonces, y son flores además sin polinizar, con toda su energía. Entonces, estas pequeñas florecitas pues realmente trabajan, es de energía a energía. Yo siempre digo, no hay choque con medicamento físico, con medicamento químico. No hay choque porque va trabajando en paralelo. De hecho, puede hacer que tu tratamiento funcione mejor porque tú anímicamente te encuentras mejor. Energéticamente te encuentras más animada, te encuentras más optimista. Entonces puede ayudar a que tu tratamiento sea más fluido, más rápido. Y parece, como siempre me dicen, parece magia, sí, pero no es magia, o sea, ni tampoco la hago solo yo. Lo que yo identifico es que hay de terapeuta a terapeuta y hay de técnica a técnica. Hay personas que hacen, por ejemplo, una identificación de las flores con un péndulo, con cartas, con una encuesta, con un formulario. Y a mí me gusta recurrir a la técnica original, que es la de la entrevista, porque yo, además que vengo de la comunicación y de la semiótica que me fascinaba, pues yo identifico signos en la forma de hablar, en la forma de mirar, en la forma de sentarse, de vestirse, de mover la cabeza, y después de hablar. O sea, identifico el todo. A veces me dicen, viene el niño, quiero que le dé flores a mi niño. Sí, pero quiero ver al niño. Todo lo que el niño va a decir a través de su lenguaje no verbal, a mí me comunica algo. Entonces me quedo con el método original, ¿no? El método de la entrevista, del tú a tú, y lo he logrado hacer a través del mundo virtual, porque desde el 2020 empezaron a aparecer más personas a distancia que requerían ayuda y aprendí a hacerlo como estamos ahora. Pero en su momento, al principio yo me negaba un poco, pero después dije, no, hay que hacerlo. Si el mismo centro Bach se abrió a cursos en línea, ¿por qué yo no me voy a abrir a terapia en línea, no? Entonces, sí, siempre la gente me dice, parece magia, ¿cómo he cambiado? Sí, es cierto. Algo interesantísimo es que no hay una marcha atrás. Es al contrario, una vez que empiezas con las flores, empiezas a florecer tú también, empiezas a abrirte y a cambiar cosas que parecían imposibles de cambiar. Y ahí entran también otra forma de aprovechar las plantas y las flores, está en la aromaterapia. Una paciente de Bilbao me decía, al principio yo lo hacía usar al niño, al hijo de esta paciente, vetiver y bergamota. Vetiver, que es un aceite de corteza, de tallo, y bergamota, este fruto, para que maneje esta tristeza profunda. Y el niño al principio decía que, a pesar que estaba sumamente diluido, porque él es niño, se lo poníamos en el pecho y el niño decía, me arde. Eso dijo el primer día, me duele. A mí me asustó porque yo dije, mírale si tiene algo en su piel, ¿no? Está teniendo alguna reacción. No tenía reacción en la piel. El efecto del aceite esencial ya era como que se estaba abriendo este nudo que tenía en su corazón, en su chakra corazón. Y a la semana le preguntó a la mamá, ¿cómo te duele, te arde? No, mamá, se me quitó, solo fueron los 2 primeros días. Entonces, ahí te das cuenta, cuando tú empiezas a utilizar todas estas herramientas en paralelo con el mismo fin, ¿no?
que es sanar este duelo, pues ayuda a que sea un proceso mucho más amable, más noble. Esto es lo que yo siempre digo, es un proceso en el que sí, va a doler, porque te estás enfrentando a cosas fuertes, pero vamos haciendo un acompañamiento con estas herramientas que van a ayudar a que fluya la palabra, fluya el pensamiento, fluya la acción, y haya realmente cambios en la persona, ¿no? Qué lindo, Connie, qué lindo, la verdad, qué hermoso todo lo que me cuentas. Qué, qué hermoso saber que tenemos herramientas, que no estamos solos, que frente a las crisis podemos acompañarnos, podemos asesorarnos y podemos encontrar también caminos de transformación y de crecimiento con la palabra y de la mano con la medicina. Cuéntanos un poquito qué libros nos recomiendas para procesar mejor también sensaciones de pérdida o situaciones en las que hemos perdido a seres queridos o que la vida que esperábamos que sea no es y sentimos que nos hemos perdido a nosotros mismos. ¿Qué libros nos recomendarías? Te hablé primero de este y lo tengo siempre a la mano, Déjalos ir con amor. Me encanta este libro porque es como que yo decía, cuando lo leí la primera vez, cuando estaba estudiando, decía, este es como el manual que nadie nos ha dado de la muerte, pues este es el manual. De cómo es el tema hablan desde la sexualidad hasta las pérdidas de todo tipo, pero al principio te hablan de esos escenarios típicos a los que nos enfrentamos actualmente. La persona enfermó, la metieron a terapia intensiva, la entubaron y se fue. Y nunca hubo nada, no hubo conversación, no hubo la oportunidad ¿no? De despedirte, de cerrar ciclos. Entonces, ese es un libro que me gusta mucho, lo recomiendo. Hay un libro, bueno, el que yo creo que te había comentado, o lo habíamos hablado, el libro tibetano de la vida y la muerte. Es precioso, realmente es una cosa para leerlo, releerlo, y así no hayas tenido esa experiencia, volverlo a leer. Hay muchas cosas que de allí te quedan, ¿no? Como enfrentarte al dolor, pero al mismo tiempo llegarlo a aceptar. Cuando nosotros llegamos a aceptar esa situación por la que pasamos, ahí es cuando viene la sanación y esta liberación. Claro. Pero un libro. Este libro, Déjalos ir con amor, ¿de qué autor es? Para que Carlita nos lo ponga en el chat y las personas lo puedan De buscar. la doctora Nancy O'Connor. Nancy O'Connor. Sí. Hay un libro de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte. Ese libro incluso lo manejamos, lo trabajé en un taller de mindfulness como acompañamiento tanatológico. Combiné tanatología y mindfulness. Y además que Rosa Montero a mí me encanta, no sé, a mí sí me gusta Rosa Montero. Sí, por favor, si no la han leído, léanla. Aquí Mariela García nos pone, hola, felicidades, lindo tema. Así es, mami. Además, tu visión de la vida y de la muerte siempre ha sido privilegiada, me ha hecho mucho más fácil vivir cada instancia. Y sí, ese tema de ser criada como en un ambiente en donde estos elementos son parte de la vida natural, también creo que es interesante. Me encanta como Rosa Montero también lo pone en su texto, ¿no? Como ella dice, sí. Mira, de mi pareja, de la pérdida de mi pareja, no te voy a hablar porque me da mucho pudor, pero te voy a contar la historia de Marie Curie y cómo vivió el dolor terrible que la partió en dos de la pérdida de su pareja. Exacto. Sí. Y de ahí coincidió que aquí en México dieron una obra de teatro, era un monólogo de Marie Curie precioso, súper bien llevado al escenario, digamos, y de alguna manera me complementó, ¿no? Pero además, en el caso de Rosa Montero, es como ella, de una manera muy, muy sencilla, ¿no? Va metiendo su vida también, va haciendo su conexión de cómo ella se sentía, y es tan humano también que hay un momento en el que tú te sientes en sus zapatos realmente. Un momento en que dices, no quiero vivir eso, todavía no, por lo menos. Pero es fuerte, es bonito.
Hay otro libro, este me encantó, uno de Mitch, se llama Mitch, T-S-H, perdón, Albony, que se llama Martes con mi viejo profesor. Ese libro, además, es un libro autobiográfico. El, el autor cuenta la historia de cómo él se reencuentra con su profesor preferido. Y empieza a visitarlo todos los martes, pero su profesor de mucho tiempo atrás. A su profesor le dio esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad en la que vas muriendo poco a poco, iba estando consciente de esto. Afecta el sistema nervioso central, la médula, afecta obviamente la movilidad. Y ahí él va contando cómo lo va viendo cada martes y lo que va viviendo con el profesor y cómo dice las mejores clases fueron estas, las que le tocó por cosas de la vida volver. Y yo me sentí muy identificada con esto porque además él viene del periodismo y le toca llegar a este profesor por un artículo que habían publicado con historias, con frases célebres que el profesor estaba escribiendo desde que supo que tenía esta enfermedad, ¿no? Y ahí volvemos al tema de la palabra, o sea, el escribir, o sea, qué rico poder ir escribiendo y dejando huella y que el otro lo retome y termine en este libro. Ese libro lo recomiendo mucho porque también es una forma de darnos cuenta cómo podemos aprovechar el doliente, digamos, el cuidador, puede aprovechar ese tiempo con la persona, con el moribundo. Aprovecharlo. La verdad es que eso que dices es súper importante, ¿no? Porque a veces vemos al cuidador como alguien que se sacrifica, que está privándose de la vida para dedicarle a una persona que va a morir, por lo tanto estás, entre comillas, desde el canon actual, perdiendo el tiempo, porque la sociedad en la que vivimos es una sociedad en la que considera que si tú te dedicas a un niño, a un joven, es algo bueno porque es un ser productivo, estás preparando a alguien que va a ser productivo. Pero si estás entregándote y dedicando tu tiempo a alguien que está envejeciendo, que está muriendo, que ya no va a ser una persona productiva, hasta cierto punto estás perdiendo el tiempo. Y es como un trabajo poco remunerado económicamente, un trabajo, digamos, en el que el cuidador probablemente se desgasta, tiene muchos problemas también emocionales él. Y sin embargo es interesante lo que tú mencionas de cómo la perspectiva y el enfoque con el que el cuidador aborda el caso puede más bien alimentarlo, darle un sentido. Quisiera, antes de que nos sigas contando, recordarles a todos que ustedes pueden por Instagram escribirle a Connie, que pueden también agendar citas con ella. Connie nos atiende vía Zoom. Podemos tener, si ustedes le escriben por Instagram, también pueden buscar su página conibri.com y donde está toda la información de ella y también pueden contactarla a través de esta página. Entonces es interesante recordar esto por un lado y por otro lado también revisar cómo todos estos procesos nos van lanzando a nosotros cuestionamientos. A mí me encantaría a ustedes preguntarles en qué sentido lo que estamos conversando les va llamando la atención. Por ejemplo, cuéntenos si tienen alguna pregunta para Connie, si alguna situación personal quieren aprovechar a conversarla, a ponerla, por ejemplo, cómo superar X situación. Por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo atravesé la muerte de mi mascota, me sentía súper ridícula por estar tan triste por la pérdida de mi mascota. La sociedad no valida que tú estés tan triste por la pérdida de una mascota. Y sin embargo es una pérdida que para mí fue muy difícil, que no se me hizo tan fácil, que todavía siento que estoy un poco de luto por esta mascota que perdí, que es una perrita hermosa que me acompañó y que la tuve que dejar ir en pandemia. Y claro, tú te sientes un poco ridículo porque tú dices, bueno, en pandemia la gente está perdiendo a gente tan importante, ¿no? Y yo ponerme a quejar porque, oh por Dios, perdí a mi French Poodle. Pero claro, validar nuestras emociones. Entonces, cuéntenos un poco, digamos, si tienen alguna pregunta para Connie, si hay algún luto que ustedes han podido atravesar, alguna recomendación, si ustedes también tienen un libro. Ahí les he dejado varias consignas para que se inspiren. Y Fíjate, contarles alguien que, pone. ¿qué? Ah, no, sí, sí. Alguien está poniendo, alguien puso Elizabeth Kubler-Ross.
la madre de la tanatología. Cualquier libro de ella. Así de sencillo, cualquier libro de ella. Así es, Alexandra, gracias por estar aquí. Elizabeth Kubler-Ross es una biblia para este tema. Realmente es interesante cómo ella maneja la investigación a partir de personas que han tenido una experiencia como de resucitación y tal. Qué lindo. También Maffer dice que buen mix de flores de Bach. Álvarez Sam dice, Connie sí es mágica, sí hace magia como ser humano. Realmente, qué lindo. La verdad es que qué lindo ser parte del proceso de sanación de alguien más. Letmasu dice la migración también, haber dejado tu país por necesidad económica. No me imagino dejando mi país. Letmasu, solamente te puedo decir que en el texto de Claro Obligado, que sorry que hable solo de esta escritora hoy, pero es que en serio acabo de tenerla como todo el tiempo adentro y estoy muy enamorada de su escritura. Ella es una escritora que sale de Argentina en el 76, en la dictadura argentina, y pasa por Uruguay y llega a Madrid a los 28 años y lo deja todo, ¿no? Lo deja todo de forma muy radical, y todos los que han migrado saben que aunque un día vuelvan a su tierra, nunca regresan al lugar que ellos dejaron. Tanta agua ha pasado bajo el puente que ese lugar que dejaste, aunque regreses, aunque tengas el privilegio de regresar, nunca es igual. Nunca es, ya fue, lo perdiste para siempre. Y ella decía que ella lamentaba mucho no tener las cosas de la casa de su madre, que lamentaba mucho no tener las cosas de la casa de su padre y los objetos que ella había perdido en el momento de emigrar. Y que luego ella recordó que tenía la escritura y que con la escritura podía tener todo, podía tener la casa de su madre, podía tener la casa de su padre, podía tener esas sensaciones, incluso ese lenguaje que extrañaba tanto en la migración. Pero sí, definitivamente, Letmasu, estoy de acuerdo, es un proceso de duelo, ¿no? Alandazu cuenta que esas pausas son muy importantes y es verdad, ¿no? Como tomarte un tiempo. Angela Chain, qué lindo verte. Ella dice, a veces es difícil desasociarse de lo que pasa alrededor de uno, aunque uno no pueda cambiarlo. A veces me siento culpable de mirar al otro lado. Y eso que estás diciendo, Angela, me parece increíble. Mirar al otro lado, la culpa. ¿Hasta qué punto muchas personas después de una pérdida no salimos adelante? Porque sentimos culpa. O sea, de alguna manera no queremos superar al fallecido, a esa persona entrañable que por alguna razón ya no podemos estar, porque nos da culpa, sentimos que los traicionamos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Connie? Es increíble, como en las terapias vamos trabajando con flores y se maneja la culpa y hay una flor para la culpa. Después sienten culpa de no sentir culpa. Entonces vienen y me dicen, decía una persona que venía por la muerte de su hijo, ahora salgo feliz a barrer la vereda y los vecinos me quedan viendo con cara de, a este se le murió el hijo hace un mes. O sea, ¿cómo puedes salir feliz a barrer la vereda? Y fíjate, ahí venía la culpa de no sentir culpa. Entonces, es un proceso bonito ese, porque de liberación, o sea, a mí que me importa lo que piensen los otros, este proceso es mío y en este proceso yo me estoy sintiendo libre y me estoy sintiendo feliz y estoy aceptando y amo a mi hijo y lo voy a amar siempre, pero estoy aceptando que no está. Entonces, cuando empezamos a decir ya esas cosas así, es mejor todavía. Y ahí cuando yo lo veo hasta en la forma de vestirse, cómo empiezan a vestirse más holgadas, el cabello más suelto. Hay una liberación en todo sentido. Y después que me dice, no, es que de aquí nos vamos a ir al cine con mi esposo y mis hijos. ¡Wow! Al cine, cuando jamás hubiera ido de aquí al cine. Entonces ahí te das cuenta que sí, lo logran. Es un proceso, no te digo que tan rápido, y ahí muchas veces ayuda el sentarse a escribir. ¿De qué sientes culpa? Ponle palabras. Entonces, haz una lista. Trabajamos mucho con listas en las terapias, ¿no? Haz una lista, todo lo que te causa la culpa. Y léemela. Vamos leyéndola. Esto, cuando
cuando la escribes y luego la dices en voz alta, ahí te percatas y ellos mismos pueden caer en cuenta de que no hay razón para sentir culpa, pero siempre es importante que esas conclusiones las saquen ellos, uno no. Tú eres el acompañante, tú vas allí de la mano, porque si no es muy fácil decir, no sientas culpa, esto no es así. No, 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 no. Vamos suave, vamos a tu ritmo, todo tiene su tiempo y forma, y vamos ayudándote a que tú descubras y te liberes, descubras la culpa, la observes y luego te liberes de esa culpa. Ahí también utilizamos visualizaciones de pronto, se usa mucho de pronto meditación con visualización, esa es otra herramienta, para que tú puedas también decirle a esa persona todo lo que no le dijiste, porque de pronto son nudos que quedan ahí adentro que hay que ir soltando, ¿no? Entonces, ya te digo, son bastantes cosas, pero ahí la palabra es el eje de todo, ¿no? Qué hermoso todo lo que cuentas. Aquí Álvarez Sam pone que invitó a algunas amigas que como yo han perdido a sus mamis. Realmente te abrazo, Álvarez Sam, no me imagino perdiendo a mi mami, pero creo que hasta cierto punto el hecho de poder procesar, de poner palabras, de un poco hacer visualizaciones, es súper interesante. ¿Qué podrías decirle tú a Álvarez Sam aquí, Connie? Escúchate, escúchate tú, cómo estás sintiéndote tú ahora. Eh, cuando peor te sientas, o de pronto cuando más triste te sientas o más la extrañes, yo siempre les digo, conéctate con la gratitud. Convierte ese momento de tristeza y de dolor en gratitud. Y empieza a agradecerle y empieza a pensar en todas aquellas cosas por las que les das las gracias. Cuando haces ese ejercicio por varios minutos, terminas sonriendo, inevitablemente. Y entonces ese dolor, porque tú decides si ese dolor es sufrimiento o no. Tú decides si vas a sufrir por eso o no. Pero si tú decides también que a partir de ese dolor viene la gratitud y viene la alegría, entonces después viene el homenaje, le rindo homenaje a esta persona, le rindo homenaje a mi mamá. Entonces pienso yo que eso puede ayudar mucho como un proceso que uno puede hacer cada día, especialmente cuando está fresco el tema, ¿no? Qué lindo lo que mencionas. Nuestras historias tienen poder. Las historias que terminan también son historias a las que podemos dar nuevos comienzos. Qué interesante lo que mencionas de la culpa y a la vez su reverso, la gratitud. Qué bien eso que mencionas de el dolor es real, pero tú puedes escoger sufrir o no. No puedes evitar que te duela, pero el sufrimiento es distinto. Entonces aquí nos estás lanzando como píldoras súper grandes de sabiduría. Cuéntanos un poco de estos podcasts que nos recomiendas para escuchar cuando estamos en el carro, en el tráfico, en la lluvia y conectar con estas verdades, con estas reflexiones que nos permiten procesar mejor nuestro día a día. ¿Qué podcast nos recomiendas? Mira, hay una tanatóloga muy conocida aquí en México que se llama Gaby Pérez Islas. Gaby Pérez Islas, que está en Spotify, la pueden encontrar como Gaby Tanatóloga. Y ella, pues tiene varios libros, muchos libros. Ella incluso da conferencias especialmente para Día de Muertos acá en México y hace gira por todo México, viene aquí a San Luis. Y en estos podcasts, ella va tratando distintos temas. A mí me resultan muy útiles. En algún momento los he compartido con personas que están haciendo su terapia y les ayuda muchísimo. Cosas que de pronto no están dichas en terapia, se terminan de decir allí. Ella es muy dura, ella te puede decir, esto te va a doler. Si tú viniste a mí para que no te duela, te equivocas, te va a doler, ¿no? Este es un proceso y yo estoy aquí para acompañarte, pero este es un proceso. Sí, efectivamente, yo te lo digo de otra manera. Cada una tiene su estilo. Y yo entiendo que ella lo hace desde la tanatología pura y dura, que es más compleja.
es más, o sea, mucha herramienta, ¿no? Que manejar y tiene su experiencia, pero yo la recomiendo mucho a ella, siempre la tengo como un apoyo para las personas que vienen a terapia. Qué lindo, muchas gracias, Gaby Tanatóloga en Spotify. Qué lindo, muchas gracias. Recordemos que podemos contactar a Connie por Instagram y pedirle citas. También recuerden que conmigo podemos coger asesorías 1-1, donde tenemos momentos en los que trabajamos el desbloqueo de la escritura. Pronto voy a abrir un curso que se llama Tu voz sobre el papel. Allí también vamos a trabajar un montón, cómo la palabra nos ayuda a, por un lado, canalizar nuestras emociones y por otro lado, a abrirnos hacia lo que de verdad tenemos que expresar. Porque a veces, y eso es parte de una experiencia personal, tenemos como muy formateado lo que se supone que deberíamos decir, cuidado esto, cuidado lo otro, y eso nos termina bloqueando, ¿verdad? La culpa, la vergüenza, cómo nos afectan al encontrar nuestra voz. Y me encantan todas las herramientas que nos estás dando, Connie, desde las flores de Bach, las terapias con tanatología, el mindfulness, el journaling y todas las herramientas, las lecturas, escuchar podcasts. Tenemos un montón de herramientas. La vida es lo que es. Eso no va a cambiar. Es poco lo que en cuanto a hechos externos podemos controlar. Pero la historia que nos contamos sobre lo que nos pasa, eso sí podemos irlo manejando. Estamos llegando hacia el final de nuestro en vivo. Connie, amo tus artículos. ¿En qué sentido a ti la escritura, el escribir estos artículos, te nutre, te aporta y te da un sentido de vida? Bueno, es que yo pienso que parte inevitable, ¿no? Para mí es la comunicación. Me ayuda a poner en orden las ideas, a poder recordar después, ¿no? A poder revisar como si fuera otra persona la que ha escrito también. Observarme. Para mí es un ejercicio de autoobservación y que puede también aportarle a las demás personas. Yo me acuerdo que cuando yo iba a estudiar comunicación, alguien me dijo, ¿y para qué vas a tomar la mención redacción creativa? ¿De qué te va a servir? Ese fue el comentario. Y eso, claro, yo ya venía del diseño gráfico, había hecho, la idea era que tomara la mención diseño gráfico en la universidad, pero en el tiempo, digamos, en el camino me desvié y yo dije, es lo mejor que he podido hacer, porque encontré otra manera de expresarme. Y eso, ahora que estoy haciendo una maestría en comunicación transmedia, me doy cuenta de que es lo mejor que pude haber hecho, porque manejar el lenguaje es necesarísimo y poderlo manejar además con estos nuevos medios que cada vez van cambiando mucho más el comportamiento de las personas, ¿no? De los usuarios. Me encanta, ya hablaremos mucho más sobre la maestría de educación transmedia que estás tomando, pero creo que esto es una muestra de cómo el impulso a la vida está siempre tan activo en ti. Creo que algo que nos caracteriza cuando estamos vivos, en todo el sentido de la palabra, es esa oportunidad que podemos darnos para intentar cosas nuevas, para romper nuestros propios esquemas, para salir de ciertos formatos, de ciertos condicionamientos sociales, económicos, políticos, de tradiciones, ¿verdad? Que se supone que si tienes esta profesión, ¿para qué vas a hacer esto otro? O si ya tienes este título, ¿por qué empiezas este nuevo estudio? ¿No? Y en ese sentido tú te has permitido vivir, estar viva, seguir accediendo a nuevos conocimientos y seguirte replanteando todo, básicamente todo. Cuéntanos un poquito eh, un mantra que a mí me llamó la atención del libro tibetano de la vida y de la muerte, es el Om Tare Tu Tare Soha. Uh-huh. No, este libro te propone ciertos mantras como para entrar en el presente y cómo estas palabras que no necesariamente podemos entender, que no son de nuestro idioma, solamente por su sonoridad y por la pausa y el ritmo que inspiran, por el tono, por la música que sacan, nos
conectan con un estado mental. Entonces, en este mantra, Om Tare Tu Tare Soja, yo nunca lo entendí, no lo he entendido, ya me olvidé de qué significaba, pero es como que este sonido me conecta una vez más con algo que va más allá justamente de la lógica, me recuerda que no controlo y que puedo estar en paz y me ayuda a respirar. ¿Qué mantras nos recomendarías tú? ¿Qué, digamos, qué sonido de pronto a ti te resulta, digamos, como para conectar con una energía especial? La- Como terapeuta, por ejemplo, el mantra de la compasión, el trabajar desde la compasión y no es una cosa lastimera, no, al contrario, autocompasión y compasión, que es el Om Mani Padme Hum, que es también un mantra significa o la joya del loto, pero está relacionado con la compasión. Este, a mí me encantan los mantras, me encanta. Y acá tenemos una amiga con la que organizo retiros y actividades. Una practica yoga, ambas son maestras de yoga y meditación, pero una de ellas hace música con un armonio y canta mantras y los traduce al español. Entonces hacemos estas actividades y yo cocino. Yo hago la parte de cocina ¿Por qué saludable, alimentación no basada en estoy en plantas. México? Yo tengo que ir allá, por amor a Dios. Es muy bonito y se llaman como mis hermanas, Patti y Mónica. Entonces Patti hace los sonidos y hace digamos, el armonio, toca el armonio y hace estos mantras. Y con ella he descubierto los significados de los mantras, que al principio de pronto uno los puede rechazar porque dices esto no va conmigo o está relacionado con otra religión y de pronto no está, todas las cosas que uno se mete en la cabeza, ¿no? Pero allí hay una serie de mantras, pero el Om Mani Padme Hum como que me produce mucha paz, y además es fácil que uno lo cante, ¿no? Las repeticiones son importantes. Me Fíjate, encanta. uno canta y repite Felices los Cuatro y eso te sirve, ¿no? Sí. De Ay, felices los cuatro a Om Mani Padme Hum. sí. Por favor, anoten el mantra. Me encanta, Álvaro Sam dice, por favor, deja grabado. Sí, esto queda grabado. Así que si ustedes escucharon esto a la mitad, quieren recogerlo, no se preocupen, lo pueden escuchar de nuevo. Alandazo nos pone el pensamiento y lo que pasa en el cuerpo también. Y es cierto, lo que nos pasa en el pensamiento y en el cuerpo está tan conectado, más de lo que me Así es. gustaría a veces. ¿Y con qué frase nos despedimos hoy? ¿Qué mensaje final quisieras dejarle tú a la audiencia hoy? Hay una frase que a mí me encanta de Eckhart Tolle. Quienes han leído a Eckhart Tolle, El poder de la hora, que es un libro bastante conocido, pero La nueva tierra es otro. Hay una frase de él que dice, la muerte es despojarte de todo lo que no eres tú. El secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir que no hay muerte. No podíamos encontrar una mejor frase para cerrar. Aquí Pepastor pone lindo escucharte, Connie. Gracias, Pepastor, por estar aquí, lo aprecio un montón. Gracias a todos y de verdad, Connie, ha sido como siempre un privilegio y un honor escucharte. Y creo que voy a escuchar todo de nuevo porque está tan poderoso. Y bueno, igual subiré luego en historias todas las lecturas y podcasts que has recomendado. Y si tienen alguna duda, no duden, por favor, en escribirnos. Connie y yo estamos felices de poder contactarnos con ustedes en Instagram. De verdad, Connie, mil gracias. Y ya estamos hablando por interno porque se viene las flores de Bach con Connie, por favor. Está bien, está bien. Perfecto, yo feliz. Alanda supone que le gusta escucharte. Qué lindo. Gracias. Gracias a todos por los que se conectaron. Y no, buenísimo. Maravillosa como siempre ponen aquí y muchas gracias. Saludos desde SLP, qué belleza. Gracias a todos. Chao, Perfecto. chao. Chao, chao.